En lo más profundo de la Antártida vivía un pingüino llamado Polo. A diferencia de los demás, Polo no se conformaba con las olas y la nieve que lo rodeaban. Anhelaba explorar más allá de su hogar helado. Un día, decidió emprender un viaje hacia el Polo Norte. Atravesó vastos campos de hielo y océanos gélidos, encontrando distintos animales en su camino. Conoció a Aurora, la zorra ártica, quien le mostró la danza de las luces del norte y le enseñó a apreciar la belleza de las diferencias. Siguió su travesía y se topó con Nanook, un oso polar amistoso y fuerte. Juntos pescaron bajo la luz del sol de medianoche, compartiendo historias sobre sus mundos distantes. Polo aprendió que la verdadera grandeza reside en el respeto y la amistad. Mientras continuaba su viaje, se encontró con Suki, una morsa curiosa y amigable. Juntos, exploraron los mares helados y descubrieron la importancia de cuidar el océano y su diversidad. Finalmente llegó al Polo Norte, pero algo había cambiado en él. Ya no solo ansiaba conocer nuevas tierras, sino entender y valorar la riqueza de las diferencias entre todos los habitantes del mundo. Regresó a la Antártida con el corazón lleno de gratitud y sabiduría. Compartió sus experiencias con sus compañeros pingüinos, transmitiendo la importancia de la amistad y el respeto por las diversas criaturas que habitan la Tierra. Polo enseñó que el mundo es un lugar vasto y maravilloso, y que la verdadera riqueza reside en la aceptación y el amor por la diversidad. Desde entonces, su hogar en la Antártida se llenó de historias de amistad y respeto, gracias al viaje del pingüino viajero. En el reino de montañas cubierto de misterios, la princesa Aurora descubre un antiguo secreto oculto entre las rocas. Un poder oscuro amenaza con desencadenar la destrucción sobre su amado hogar. Con valentía y determinación, Aurora decide enfrentar la amenaza desconocida. Acompañada de sus fieles amigos, emprende un viaje arduo a través de los picos nevados y los profundos valles. En su búsqueda, se encuentran con criaturas mágicas que les brindan consejos y ayuda. Sin embargo, el tiempo corre en su contra y cada paso hacia la solución parece más difícil que el anterior. A medida que la oscuridad se cierne sobre ellos, Aurora y sus amigos se aferran a la esperanza y la unidad. Finalmente, descubren la clave para deshacer el hechizo y salvar su reino. A través de esta travesía, la princesa Aurora aprende el valor de la amistad, la perseverancia y la importancia de proteger lo que más ama. Había una vez, en lo profundo de la selva, donde los árboles se alzaban majestuosos y los ríos susurraban melodías ancestrales, vivía una tortuga sabia llamada Tiana. Tiana era conocida por su sabiduría y paciencia, y todos los animales de la selva acudían a ella en busca de consejo. Un día, Tiana anunció una emocionante carrera para todos los habitantes de la selva. La noticia se extendió rápidamente, y pronto la orilla del río se llenó de animales entusiasmados, desde ágiles monos hasta coloridos pájaros. La tortuga sabia explicó las reglas. El recorrido sería largo y desafiante, con obstáculos naturales que pondrían a prueba la destreza y resistencia de los participantes. Pero lo más importante, dijo Tiana, era la estrategia y la inteligencia. La carrera comenzó con un estruendo de aplausos y gritos de ánimo. Los animales se lanzaron hacia adelante, con la determinación de ganar. Sin embargo, a medida que avanzaban, muchos se encontraban atrapados en trampas naturales o agotados por el esfuerzo. Mientras tanto, Tiana avanzaba con calma, sorteando cada obstáculo con astucia y paciencia. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la tortuga sabia cruzó la línea de meta, coronándose como la ganadora de la carrera más importante de la selva. Los animales celebraron con alegría y admiración, aprendiendo una valiosa lección. En la carrera de la vida, la sabiduría y la estrategia pueden vencer incluso a la velocidad más rápida.